Ministerios Ebenecer presenta La Biblia Palabra. En esta mañana quiero continuar un mensaje que dejé la semana pasada a medias, porque solo hablé de un punto. La semana pasada estudiábamos, ¿quién se recuerda de qué estuvimos hablando? Estudiábamos acerca de los sentidos, pero solo les hablé de un sentido. Estábamos hablando acerca del sentido de la vista, que necesitamos que Dios abra nuestros ojos para recibir revelación, hermanos, de la palabra del Señor. Nosotros estamos en una etapa, en un momento donde estamos aprendiendo constantemente, hermanos, de la palabra del Padre, porque el Hijo de Dios es llamado a conocer Biblia, hermano. ¿Amén o no amén? Nosotros como cristianos somos llamados a conocer la palabra. Cuando usted se identifica con alguien que le dice, mira, yo soy cristiano, asisto a una iglesia, rápidamente la persona que lo está escuchando asume que usted conoce la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿O alguna vez le han preguntado, vos que sos cristiano? ¿Le han dicho alguna vez así, hermano? Vos que sos cristiano, decime. ¿Por qué crees que le dicen vos que sos cristiano? Porque se asume que alguien que se congrega, que es cristiano, que es hijo de Dios, constantemente está expuesto a la palabra del Padre. Entonces debemos de conocer la Biblia. Por eso es que yo les predicaba la semana pasada que aparte no solamente de conocerla, debemos recibir la revelación del rema de Dios. Y nos dimos cuenta que hubieron apóstoles y discípulos en el momento de su crucifixión que habían conocido la palabra del Señor, pero que no habían sido, hermanos, abiertos sus ojos para conocer, hermanos, la revelación que había en las palabras de Él. Muchos de nosotros, o inclusive, hermano, mucho pueblo cristiano hoy en día están en la misma situación, que conocen la letra de la palabra, pero no conocen el rema de la palabra. Conocemos la letra, pero a veces no sabemos qué es lo que la Biblia está diciendo, hermano, en cierto versículo, y tendemos a confundirnos. Entonces, lo primero que hablábamos el domingo pasado, es que Dios tiene que hacer una obra de abrir nuestros ojos a la revelación divina, a la revelación de la palabra de Dios. Y gracias sean dadas a Dios, hermano, que el Señor ha estado abriendo nuestros ojos a la revelación del Padre. Hemos recibido revelación, hermanos, en estos últimos años a través de la predicación. ¿Cuántos han recibido revelación? Amén. Hemos recibido, hermanos, una revelación de la palabra. Y el día viernes platicaba con un hermano de la iglesia que al final de estos tiempos se están abriendo sellos en la Biblia. Habían palabras que estaban selladas, que ahora están siendo, hermanos, quitados los sellos para que nosotros podamos entender ciertas cosas que antes no lográbamos captar muy bien. Yo quiero continuar. Después, hermanos, de abrir los ojos, la Biblia nos habla de otra clase, de otro sentido que debemos de tener abierto. Primero es la vista espiritual, la revelación de la palabra de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a leer la Biblia y a poder encontrar la riqueza, hermano, que tiene cada versículo. ¿Se han dado cuenta que alguna vez uno oye predicar a alguien de un versículo que uno lo ha escuchado un montón de veces, pero que como que se hubiera pasado de noche? Y dice, es que eso no lo había leído yo ahí, eso no lo había entendido, eso no lo había captado. Eso es tener el sentido de la vista abierto a la revelación. Pero déjenme llevarlo, hermanos, a otra palabra. A Marcos 7, en el capítulo 32. Está un acontecimiento tremendo. Porque yo declaré la semana pasada que habían ojos abiertos. ¿Cuántos recibieron esa palabra? De abrir los ojos de la revelación. Abrir los ojos, hermano, a la revelación del Padre, a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Ahora yo quiero declarar otra palabra que abre otro sentido. Dice Marcos 7, capítulo 32. Los que lo tengan me dicen amén. Y le trajeron un sordo y un ¿qué? Y un tartamudo. Y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Quiero que le pongamos atención a las primeras palabras de ese versículo. Dice de que le llevaron, ¿a quién primeramente le llevaron? A alguien que era sordo y tartamudo. Se lo llevaron a Jesucristo de Nazaret. Dice que le trajeron a alguien que no escuchaba y que le costaba hablar. O sea que este no era mudo, porque no es lo mismo ser mudo que ser tartamudo. ¿Sí me voy a entender, verdad? Este no era mudo. ¿Qué era? Según la Biblia, era tartamudo. O sea, era sordo y tartamudo. No podía, hermanos, hablar bien. Por lo general, las personas que no tienen audición, por lo general no hablan. ¿Por qué creen que no hablan?
porque el hablar viene por el oír. Si usted no escucha, difícilmente va a poder, hermano, pronunciar palabras. Entonces hay personas que nacen sordas, que posiblemente tengan su lengua en buen estado, tengan sus cuerdas vocales en buen estado y que puedan hablar. El problema es que no desarrollan el habla porque no pueden escuchar. O sea que alguien que es sordo difícilmente va a poder, hermanos, hablar. Pero este no era mudo, este era tartamudo. O sea que hablaba, pero le costaba hablar. ¿Alguna vez ha hablado usted con alguien tartamudo, hermanos? Es complicado, porque hay personas que tienen esa es una enfermedad en la lengua, hermano. Y cuesta a veces entenderles porque se les traba la lengua. Hermano, esta persona sí hablaba. Entonces sí hablaba, pero hablaba cortado, hablaba mal. ¿Qué le dice a usted? ¿Era sordo o no era sordo? Es que era sordo. Era sordo, pero tartamudeaba. Porque si hubiera sido sordo completamente, no hubiera hablado nada. Pero tartamudeaba. Entonces el problema es que no nació sordo. O sea que en un momento que oyó y comenzó a hablar. El problema es que en el camino perdió la audición. Y aquí yo quiero, hermano, que usted tenga un punto bien claro. En el camino perdió la audición. ¿Sabe que nosotros podemos tener problemas en nuestro cuerpo? Como ceguera, sordera, tartamudez, o a veces problemas hipertensos y problemas, hermano, que están en nuestra salud, que no son netamente físicos, sino que son espirituales. Porque este hombre no escuchaba y era tartamudo. Pero ocurrió algo interesante que yo quiero que leamos aquí en la palabra, hermanos, de Dios. Dice, y aconteció que yendo, entró, me pasé el versículo, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano, ¿en qué? Encima. ¿Qué es lo que estaban queriendo hacer al poner la mano, hermanos, del Señor sobre esta persona enferma? Lo que querían era que sanara, que pudiera escuchar y que pudiera hablar. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Mire usted, imagínese la escena. Primero Jesús no lo hizo en medio de todos, sino que lo tomó, dice la Biblia, aparte. Ya conmigo, lo tomó aparte. Lo tomó aparte, se lo llevó a un lugar apartado de la multitud. Luego, hermanos, que lo tenía en un lugar aparte, aquí donde yo quiero que usted póngale ahí queso a esto, metió los dedos, ¿en dónde? En las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió. Aquí usted ve 3 sentidos en acción. ¿Cuántos sentidos, hermano? Dígame qué sentidos ve usted en acción. Primero, está hablando, hermanos, de las orejas. Bueno, hay 4 sentidos entonces, porque están los dedos del maestro, están las orejas del sordo, está la lengua y están los ojos. Usted puede verlos ahí. Pero Jesús agarró y metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Lo que yo quiero usted que vea es el orden que lleva el Señor, hermano, para poder sanar a este fulano. Él era sordo y era tartamudo. Si usted hubiera sido el que lo va a sanar, ¿qué hubiera hecho primero? ¿Sanarle la lengua o sanarle el oído? Quizás la lengua, para que le dijera, que sintiera, ¿verdad? Habla, le he dicho, habla, decime, porque a veces uno quiere sanar cosas en el corazón, pero no hay que empezar por la lengua, a veces hay que empezar por otro lado. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando hay problemas en la casa, lo primero que uno habla, decime pues? Y hasta se enoja uno cuando no le dicen. A veces el problema quizás no es que hable, que el problema quizás hay que aconsejar y dejar que alguien calle. ¿Se da cuenta que a veces uno no quiere hablar? No quiere decir nada. Lo que necesita es paciencia. Yo te digo, basta, bueno, te voy a esperar. Lo que necesita es que alguien, hermano, lo apapache a veces, ¿verdad? Que alguien lo comprenda. Pero uno a veces quiere hacer hablar a la gente a garrotazo puro. Como policía con macana. Habla pues, ¿qué tenés? Decime qué te pasa. ¿Cómo voy a saber? No soy sabio. Oh, decime. Porque a veces el problema no está en la lengua, está en el oído. ¿Sí me voy a entender? ¿Se imagina usted enfrente del sordo y del mudo? Vas a hablar en el nombre de Jesús. Habla, decí amén, decí aleluya. Y pastor no sana. Siga. Dele. Habla en el nombre de Jesús. Solta tu lengua, habla. Y no habla el fulano. El problema a veces es que Dios puede sanar la lengua, hermano.
Pero el problema es que a veces comenzamos mal el proceso. A veces comenzamos donde no debemos de comenzar. Comenzamos a veces donde debemos de terminar. Hay gente que necesita sanar el alma primero para cambiarse, hermano, la minifalda. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces nosotros agarramos esa es su falda muy corta, ¿verdad? Que se la cana, es que el problema no está en la falda, el problema está dentro. A veces necesitamos cambiar primero el corazón para cambiar la vestimenta. Y la religión nos enseña al revés. La religión nos quiere cambiar por fuera primero sin cambiarnos por dentro. Por eso que hay un montón de gente bien vestidita, ¿verdad? Y bien educada aparentemente, pero por dentro es como Jesús dijo, como sepulcros blanqueados. Porque están bien pintaditos, la crucita ahí, ¿verdad? Hasta con letras de oro, pero adentro es una inmundicia completa. Pero la Biblia nos enseña que debemos de hacer un cambio al revés. Cuando uno cambia internamente, a ley, cámbialo de afuera. Amén o no amén. Por eso nosotros debemos de preocuparnos que la gente cambie por dentro. Y eso no es de hoy para mañana. ¿Se han dado cuenta de eso, hermano? Que eso no viene alguien hoy acá con un suarito, un chamaco con un arito acá puesto, ¿verdad? Y mañana, quítate ese arito. Quítate ese arito acá y te voy a volar la oreja y te lo voy a hacer fritada y no sé qué. Ya. No, hermano. Hay que ver cuál es el problema que tiene en el alma por lo cual anda un arete. Porque ese es un problema en el alma. Usted le puede quitar el arito, ¿verdad? Y ya se puede sentir contento. Ah, ves, ya no usa arito. Pero el problema en el alma y lo anda. ¿Sí voy a entender? Ah, mire, ya usa manga larga el hermano. Pues sí, pero el problema en el alma ahí lo anda. Y yo prefiero que siga usando el arito, pero que vaya sanando su alma. Porque cuando va a sanar el alma completamente, solito se lo va a quitar. Si no, pregúntenme a mí. Yo nunca usé arito, hermano, pero sí usaba otras cosas. Una ropa bien rara. Entonces yo creo que el Señor comenzó por un buen lugar. Comenzó primero por abrir, hermanos, el oído. ¿Qué fue lo que dice ahí? Dice, efatá, es decir, se ha abierto. ¿Qué fue lo que le abrió primero? Le abrió el oído, el entendimiento. ¿Sabe qué? A veces nosotros queremos que la gente cambie, pero no le predicamos. No le enseñamos, no le decimos. Yo enseñé acá hace más de un mes el proceso de la corrección. Usted se recuerda, ¿verdad? Que primero hay que enseñar. ¿Qué es lo que seguía después de la enseñanza? Hay que corregir, hay que disciplinar y después castigar. Pero primero es enseñar. Primero se enseña. Entonces, ¿cómo le podía dar una orden o enseñar el Señor a este fulano para que hablara si no podía escuchar? ¿Se imagina usted declarando una palabra a alguien que no escucha? ¿Se imagina que el hermano César no oye? Sordo. Digamos, él no oye. Aquí está literalmente sordo. Y yo, hermano, en el nombre de Jesús, levántese de esa silla. A ti te digo, Talita Kumi. Levántate. ¿Qué es que se va a levantar? No hay manera. Físicamente está sordo. Pero hay personas que están sordas espiritualmente. Vaya a la iglesia. Diezme. Compórtese bien. Están sordos y uno los reprende en el nombre del Señor. Deje de decir malas palabras. No escuchan. ¿Se ha dado cuenta? ¿Alguna vez le ha ocurrido que está hablando con alguien, usted de la palabra de Dios, pero como que si no le entra el rema, hermano? Como que si no le quiere entrar la palabra del Padre, porque hay que abrir sus oídos, hermano. Y para eso, mire, para eso se necesita una autoridad superior que le abra el oído del entendimiento. No se lo puede abrir cualquier persona. Jesucristo, con autoridad del Padre, puso sus dedos y dijo, efatá, y se ha abierto. Y se le abrieron los hermanos, los oídos. He aquí la importancia de la cobertura. Mira, la importancia del apostolado, la importancia del pastorado, la importancia del profeta, del maestro, del evangelista. Porque alguien que tiene un ministerio primario, diga conmigo, primario, puede definitivamente declarar una palabra para que sus ojos o sus oídos sean abiertos. O puede ungir a alguien, de darle autoridad para que abra sus sentidos. Pero necesita estar primero bajo autoridad. Por eso es la importancia de los apóstoles. Los apóstoles a nosotros, a los pastores, nos delegan autoridad. Así les dijo Jesucristo, ¿verdad? Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Porque no cualquiera puede venir a dictar una palabra sobre su vida. ¿Sí me voy a entender? No cualquiera puede venir a dictar una palabra sobre su existencia, sobre sus sentidos. Tiene que ser alguien que tenga autoridad. Y para tener autoridad, tiene que estar uno bajo autoridad. ¿Alguna vez le ha pasado que lo han mandado a hacer algún mandadito? El jefe, ¿verdad? Anda y decirle que yo te mando. ¿Por qué tiene poder la palabra suya en ese momento? Porque alguien lo está enviando.
Como acá en la iglesia de repente yo digo, hermano, dígale que yo digo que se va a hacer así. Y el pastor dice, y ahí se acabó. Porque la autoridad que tiene delegada es porque a mí se me da autoridad. Y a mí se me da autoridad porque tengo cobertura de alguna manera. ¿Sí me voy a entender? Entonces, para que alguien desate una bendición sobre su vida, debe necesariamente de tener autoridad. ¿Usted le hace caso a alguien que no tiene autoridad? Usted va por la calle y está un fulano en la carretera con una lámpara de civil. Usted se para. Para la lámpara. No, ¿y por qué no se para, hermano? Porque usted no le ve vestimenta de autoridad. Pero está un policía, ¿verdad? Con él, que dice policía tránsito, con esas líneas que tienen color rayado y el chaleco, el casco y con una pistola así viendo la velocidad. ¿Y a quién no ha agarrado ese volando de repente? Y está así con la moto y le hace con la lámpara. ¿Qué es lo que hace usted? Hasta se pone el cinturón, se peina y se hace a un lado. O sea, ¿por qué se detiene? Porque usted sabe que está investido de autoridad. En el reino de los cielos sucede igual, hermano. Sucede algo similar. Cuando alguien desata una palabra, por ejemplo, yo acá en la iglesia desato una palabra de bendición para su vida. En el reino de las tinieblas hay un impacto sobrenatural porque saben que yo tengo autoridad delegada, que tengo cobertura. Porque se recuerda unos fulanos que anduvieron exorcizando demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Le decía, os conjuro. Para empezar, ni el vocabulario cristiano tenía. Porque ¿dónde he oído a un pastor decir, yo os conjuro, hermanos, a ustedes? ¿Cuál? En el nombre de Jesús te vas fuera y te vas. Pero estos andaban conjurando. Te vas fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Tenían autoridad ellos? No. ¿Por qué creen que los desnudaron? Porque no tenían autoridad. Jesús tenía autoridad, hermano, amén, y la ha delegado a los 5 ministerios. Él instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para que pudiéramos perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y uno como pastor, como apóstol, como evangelista puede delegar autoridad. Yo tengo autoridades delegadas acá. El hermano Bernardo tiene autoridad en la iglesia, pero no por autoridad propia, sino porque yo se la he delegado. Y yo tengo autoridad acá, pero porque mi apóstol me la he delegado. El apóstol Salomón. El apóstol Salomón tiene autoridad porque se la ha delegado el apóstol Sergio. Y tenemos una línea de autoridad. Entonces, no puede cualquier persona a venir a decirle a usted, en el nombre de Jesús, ¡efatá!, y ahorita los oídos. Porque puede ser que una entidad espiritual te tenga el oído cerrado. Porque en este versículo usted se va a dar cuenta que había una entidad espiritual que estaba cerrando el oído, hermanos, de esta persona. Él no podía escuchar, pero no porque biológicamente no pudiera, sino porque espiritualmente había un demonio que estaba cerrando su oído. ¿Me voy a entender, hermano? ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que necesitaba para abrir el oído? Necesitaba que alguien se los abriera, pero alguien que tuviera autoridad. Aquí yo no entiendo cómo es que pueden haber personas que dicen tener autoridad sin tener cobertura. O sea, ¿y usted quién es su pastor? ¿Quién es su apóstol? No, estamos bajo la cobertura del Salmo 91, ¿verdad? Bajo las alas del Señor me cubre. No, necesita autoridad, hermano. ¿Amén o no amén? Imagínese un policía allá en la calle, vestido de policía. ¿Y usted? No, yo soy un policía independiente. Yo no estoy bajo las órdenes de, ¿cómo se llama el del ministro? Payés, ¿verdad? El militar. Yo no estoy bajo de Munguía Payés. Yo soy un policía independiente. Yo pertenezco a policía propia. Salud, le digo. Ay, nos vemos. Porque no tiene autoridad. Y sabe que hay un montón de ministros hoy en día que no tienen cobertura. ¿Y usted de qué? Yo soy independiente. ¿Independiente? Ah, qué bueno. Qué bueno. O sea que usted hace lo del Salmo 91. Y a mí el Señor me cubre. ¿Y quién no vigila? O sea, ¿a quién le da cuentas? Usted no me está preguntando, pero yo le doy cuentas a mi apóstol. Yo me reúno, hermano, mensualmente con él. Y si me ve de repente un poco chueco, me pega mi brazo. Y si algo llegara a pasar en la iglesia, usted sabe que esta iglesia no es mía ni del apóstol, es de Jesucristo. Y si yo me muero mañana, el apóstol Salomón toma control de la iglesia. Porque él es el apóstol de la misión acá. Él toma el control de la iglesia. Ustedes no se quedan como ovejas sin pastor. ¿Sí me voy a entender? Tienen una cobertura. Entonces, este hombre necesitaba que se le fueran abiertos los oídos, pero para abrir o activar un sentido se necesita alguien que tenga autoridad. ¿Amén o no amén? Yo no sé usted, hermano, pero a mí se me ha delegado autoridad en esta casa como pastor principal, y yo he delegado autoridades
en la congregación. Entonces, en esta mañana yo quiero desatar su oído. Quiero hacerle con así espiritualmente, éfata, y que su oído sea abierto para que logre, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice más adelante. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Primero metió los dedos en las orejas. ¿Sí me van a entender? Así. Después se escupió y le tocó la lengua. O sea, primero la oreja, después la lengua. Hermano, porque ¿cómo va usted a hablar de la palabra si no la escucha? ¿Sí me voy a entender? ¿Sabe que hoy en día tenemos esa manía express? Esa manía de que todo es, hermano, así, for to go, rápido, deliver. Y hay mucha gente que quiere tener conocimiento bíblico porque no quiere leer, y ni mucho menos escuchar. Quieren predicar, pero escuchar un predicador les cuesta. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que hay gente que no le gusta oír? Se aburren oyendo, hermano. Entonces no podemos hablar. ¿Y a quién le ha pasado que quisiera llegar a una casa? Y cuando sale el fulano a recibirlo, mire, venimos de parte de Iglesia Roca Eterna, del Ministerio Querigma, hacerle una invitación y le comienza, y usted quisiera que las palabras fluyeran así como cuando usted canta, ¿va? ¿Sí me van a entender? Pero, hermano, se puede lograr tener esa fluidez, pero hay que aprender a escuchar. Primero hay que oír, porque si uno no oye, si uno no aprende, ¿qué es lo que da? Si uno no recibe, no puede dar, hermano, algo que uno no tiene. Entonces, primero le abrió los oídos, después la lengua. Y usted va a ver acá lo siguiente, que es que alzó los ojos. ¿Sí me va a entender? Dice, y tomando la parte, escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, Jesús gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos. ¿Qué se abrió primero? ¿Qué se abrió? Sus oídos. Y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué dice al final? O sea que este sí hablaba. ¿Usted cree que en un segundo aprendió a hablar? ¿Ah? Entonces este no tenía un problema físico del habla ni del oído, tenía un problema espiritual. ¿Sabe que habemos personas que tenemos problemas espirituales, que no podemos escuchar ni podemos ver las maravillas de Dios ni lo que Dios quiere para nosotros, hermano? Porque necesitamos abrir los oídos. Primero se abre el oído, después se abre la vista y después se abre la lengua. ¿Vio el orden? Primero le abrió el oído, después que él oyó, hermano, comenzó a ver la maravilla de Dios y después comenzó a hablar. Si a usted le cuesta hablar las maravillas del Padre, hay que comenzar el proceso, hay que abrir el oído para que abran sus ojos y después, hermano, que su lengua comience a fluir de una manera tremenda. ¿Quiénes quieren hablar la palabra del Señor? Amén. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que para hablar cualquier chabacanada es buena? O sea, ¿se ha conocido gente usted que son chachalacos? Y cuentan chiste acá, un chiste allá, y esto, y qué bromas, y vos fuera buen predicador, le dijeran. Pero lo ponemos a pedir la ofrenda. Ay, hermano. Lo mandamos a evangelizar y ahí se le acabó los chachalacos. Yo le digo con toda autoridad, porque una de las personas que era así era su pastor. Yo toda la vida, hermano, he tenido el don del habla. Soy bien elocuente, ¿se ha dado cuenta de eso? Antes que yo me convirtiera al Señor, yo tenía la cualidad que en el grupo que estuviera, yo era el que le ponía salsa a los tacos, con los chistes y contaba. Mira, una cantidad de ocurrencias. Yo no sé, a veces yo me sorprendía, ¿dónde se me ocurre tanta locura? Decía yo. A veces, hermano, a veces me da un poco de cosa recordarme que era bien bayunco. Pero cuando yo vine al Evangelio, no saben lo que me costó comenzar a predicar. Pero una vez agarramos el hilo, hermano, ya nos detuvimos. Hay personas que tienen el don para hablar, pero no lo utilizan bien. Lo utilizan en el mal. Hermanos, ¿hablaba bien o no hablaba bien? Ya lo agarré en curva. Es que al principio tartamudeaba, pero en cuestión de 2 segundos comenzó a hablar bien. Entonces, ¿por qué no hablaba bien al principio? Porque había un espíritu que le había ensordecido y no le permitía ver bien la maravilla de Dios. Pero una vez usted se abre el oído y abre la vista, usted va a comenzar a hablar de una manera impresionante las maravillas del Padre. ¿Amén o no amén? Entonces, vamos a pasar este versículo acá. Solo quería utilizarlo para decir, hermano, que para que alguien pueda hacer una activación en su vida, necesita estar bajo autoridad.
Y la gente puede comenzar a hablar de uno, de pastor a cuadrado, que no sé qué, y como ellos son apostólicos y que tienen bajo autoridad, pues sí, pero no. Pero que me disculpen, que me perdonen los que me ven por internet, por televisión o se dan cuenta, pero la Biblia establece autoridad delegada y establece ministerio apostólico. Necesitamos estar bajo cobertura. ¿Cuánto dicen amén a eso? Necesitamos tener cobertura, estar cubiertos, hermano. Así que con todo y eso, hermano, Dios tendrá misericordia de las personas que no creen en la cobertura de Dios o que no creen en el apostolado, y que hay mucha gente independiente que a veces hace lo que ellos quieren en las congregaciones. Y podemos hablar un montón de cosas, pero no es esa la intención. Ahora, ¿por qué necesitamos tener nuestro oído abierto? Juan 10:27. Una vez que usted tenga su oído abierto, y yo le dije, hermano, que iba a terminar a las 11 lo más, porque tenemos que hacer aquí un montón de cosas, hermano, hay que arreglar. Tengo 20 minutos todavía, espero que el reloj no o está parado o se ha volado. Yo veo que no se mueve la aguja, que mejor así se queda a las 10:40 y llegamos a la 1, hermano, no son las 11 todavía. O sea, Juan 10:27, mira este versículo, usted lo ha escuchado varias veces, pero yo se lo quiero aplicar. Juan 10:27, mis ovejas, dice la Biblia, oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Mira, aquí está hablando de las ovejas ¿de quién? Del Señor. ¿Sabe de que espiritualmente el Señor Jesús habla a través de los pastores en la congregación? Usted conoce la voz de su pastor, ¿amén o no amén? Conoce mi voz, conoce la voz del pastor del rebaño. Y de repente, no le vaya a asustar si algún día Dios le habla y usted confunde la voz de Dios con la voz mía. Porque eso es bíblico. Usted se recuerda de aquel hombre que lo llamó Dios. Levántate, le dijo, en el Antiguo Testamento. Era, si no me equivoco, Samuel. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, ¿con quién la confundió? Con la voz de su pastor, con la voz del profeta Elí, que era quien me está llamando, le dijo. No, le dijo, yo dormido estaba, le dijo, anda, acostate. No, es que yo oí tu voz. No, acostate, le dijo, acostate. Va. Y lo volvió a llamar el Señor. Y yo, ¿y con quién confundía la voz? Con la voz de su pastor. De repente usted en algún momento Dios le puede hablar y usted puede confundir la voz de Dios con la voz mía, para que Dios no lo va a asustar, hermano, porque usted conoce la voz de su pastor, amén o no amén. Si de repente usted en medianoche escucha una voz que nunca ha escuchado, que nunca ha oído, y le dice, hijo, levántate y vení, usted puede decir, ¿y esa voz de quién es? Porque usted no la conoce, amén o no amén. Y puede ser el Señor. Entonces él va a utilizar una voz conocida para usted. Puede ser, el pastor me está hablando, allá afuera está quizás, porque ustedes conocen la voz de su pastor. Tienen que aprender a conocer la voz de Dios, porque los que no conocen la voz de su pastor oyen cualquier voz. Y viera qué complicado es oír cualquier voz, hermano, porque ustedes saben quién nos guía en este lugar, amén o no amén. Yo estoy seguro que hay gente en la congregación que tiene su oreja horadada acá, hermano, que se aparece, pero alguien hablando otras cosas allá. Ustedes desconocen la voz porque están acostumbrados a oír la voz del pastor. Mire, suene como suene, cuando yo voy a Sonsonate a predicar, la iglesia me oye extraño, porque ellos reconocen la voz del apóstol Salomón, porque son sus ovejas. Ustedes acá, hermano, cuando yo predico, sienten algo en su oreja, amén o no amén, porque han reconocido la voz. El problema es que hay gente que no reconoce pastor. Entonces, ¿cuál es la voz? ¿Qué voz reconocen? Si imagina gente que no reconoce pastores, que no sabe, hermano, quién es su pastor, cuando Dios le quiera hablar, no van a conocer la voz, no van a saber si es el diablo o Dios quien está hablando. Porque en el huerto habían 3 voces, no solo había una. En el huerto hablaba el diablo, amén o no amén. Le habló a Eva. ¿Con qué eso les dijo? Les dijo el diablo en la serpiente. ¿Estaba la voz de Dios también? Amén. ¿Qué has hecho? Le dijo. ¿Dónde estás? Le dijo Dios, en el huerto. Y estaba la voz del hombre, la voz de la mujer y la voz de Adán. Habían 3 voces ahí en el huerto, voz humana, voz de Dios y voz del diablo. De repente hay personas que se han dejado engañar por la voz del diablo, haciéndose pasar por la voz de Dios. Y esto es tan tremendo, hermano, que hay gente que confunde las lenguas. ¿Sabe usted que el don de lenguas es un don real? O sea, no es algo que pasó para el año pasado ni para el Antiguo Testamento. Es un don que está activo hasta el día de hoy, hermano, el hablar en lenguas. Pero el diablo imita la lengua. Y han habido lugares donde se han hablado lenguas satánicas, no lengua divina. Y alguien ha podido identificar, esa lengua no es de Dios.
y se reprende. Amén o no amén. Pero para eso hay que tener su oído abierto. Porque hay gente que hoy día está predicando doctrina del diablo, haciéndose pasar por hijos de Dios. Y la gente los está viendo, mira lo que dice, pero lo que usted no sabe es que es una doctrina de Balaán o una doctrina de los nicolaitas. O sea, doctrinas herejes, hermano, que se están predicando ahora en día. Por eso usted debe de reconocer la voz del pastor, la voz de Dios y saber decir, no, eso no está bien. Eso no es así. Eso no es así, eso no es así, porque una cantidad de cosas que se dicen ahora en día, hermano. 38,000 sectas hay en América Latina. Yo estaba leyendo la vez pasada, 38,000 sectas. O sea, sectas que se apartan de la verdad bíblica, que se apartan del camino, hermanos, del camino bíblico de la palabra de Dios. Y los que tienen sus oídos abiertos reconocen cuando es Dios el que está hablando y cuando es el hombre el que habla. ¿Puede reconocer usted, hermano? Amén. Fíjese que yo he estado a veces viendo la televisión y oyendo a un predicador decir, no, eso no es de Dios. Eso no es del Padre, eso no es de Dios, eso no es de Dios, porque uno tiene el oído, tiene que tener el oído abierto, hermano. Porque las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Sabe que el pastor, hermano, solo dice, vámonos? Y las ovejas se levantan. Las ovejas en el sentido, hermano, natural. Los animalitos, eso es tan bonito. ¿Ha visto usted la ovejita? Nosotros teníamos una en Sonsonate, fíjese. Se nos murió. Se nos murió la oveja, pero teníamos, ¿quién conoció la ovejita que teníamos de mascota? La Dolly le decíamos, ¿verdad? Pero un día le llevamos a que una hermana la pasteara, que le pasteara pasta para que agarrara brillo. No, a que comiera pasto, y la hermana no sé qué le dio, si le dio zacate o a ver qué, pero se murió la oveja. Pobrecita la oveja, la utilizamos en los retiros, la ovejita. Pero las ovejas, usted ve en lo natural, el pastor está sentado con su cayado, y hay 100 ovejas, serán 100 ovejas, ¿será qué bonito? Y el pastor solo se levanta y vámonos, dice. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor y comienzan a seguirlo. Lo impresionante es que pueden haber 2 pastores con 2 rebaños diferentes, sentados juntos. Hagamos de caso que yo estoy acá sentado como un pastor de ovejitas. Y el hermano Luis está sentado a la par mía acá. Él está allá ahorita. Y él tiene sus 100 ovejas y yo tengo mis 100 ovejas. Y están como revueltas, platicando unas con otras ahí. Mira, ya me tengo que ir, le digo, tengo compromiso, me voy. Vámonos, dicen las ovejas. Y mis ovejas se levantan porque reconocen la voz y dicen, ese es mi pastor, y se van. Pero las ovejas de Luis se quedan sentadas porque reconocen la voz. El problema es que va a llegar un momento en que el Señor nos va a llamar y va a haber ovejas que no va a reconocer la voz de Dios. Vámonos, va a decir el Señor. Y yo voy de arriba. Y el otro, mira, a saber qué fue eso. ¿Sí me voy a entender? Porque no han sido abiertos sus oídos. Porque a veces Dios le está hablando. ¿Qué corazonada esta es? Tengo un sentimiento raro aquí. Reprendo en el nombre del Señor. Y es que Dios le está hablando a su corazón. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero no han abierto el oído espiritual y no reconocen cuando son sus sentimientos los que le están hablando o cuando es Dios el que está hablando. Por eso necesitamos, éfata, abrir el oído. Y para abrir el oído necesitan autoridad espiritual, como un pastor, un profeta, un apóstol o alguien delegado por un ministerio primario para que puedan abrirle, hermanos, sus oídos. ¿Qué otra cosa ocurre cuando uno tiene el oído abierto? Mire lo que dice Apocalipsis, hermano. Bueno, antes de leerle eso, le voy a leer estos versículos. En Lucas 10:38. Hermano, es importante el servicio en la iglesia, muy importante, muy importante. Por eso es que yo les digo a los hermanos que yo necesito que sirvan en la congregación, pero que no sirvan en todos los cultos, porque necesita oír palabra. Amén o no amén. Yo me opongo a que alguien sirva todos los cultos y que deje de oír palabra en la iglesia, porque lo que nos va a renovar no es el servicio netamente, es el escuchar palabra de Dios. Necesitamos que usted sirva, hermano. Pero no puede servir lunes, viernes y domingo todo el mes, porque si no, no oye palabra, hermano. Y usted necesita escuchar palabra. Necesita escuchar palabra en la casa de Dios. Por eso es que a final de este mes que tenemos ya para comenzar el 2013, los hermanos de los ministerios se reúnen a organizar ese calendario rompecabezas que tienen para poder ubicar a toda la gente que se anotó con ellos. Algunos ya empezaron, para poderlos ubicar a modo de que sirvan en el mes, pero que no se pierdan, hermano, 30 cultos al mes. ¿Verdad? Que solo un culto y que sirva. No, hermano, que sirva pero que esté escuchando palabra. Porque este versículo me lo avala. Mira lo que dice acá. Y aconteció que yendo entró en una aldea, y una mujer llamada Marta
le recibió en su casa. Y hasta tenía una hermana. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice la Biblia que hacía? Oía su palabra. Mire, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero, Marta se distraía en muchos. ¿Está leyendo conmigo? Pero Marta se distraía en muchos, o sea, quehaceres. La Biblia de las Américas que estoy leyendo dice se distraía en muchos servicios. Es bueno servir, hermano, claro, pero el servicio distrae. Y a veces nos distraemos por gusto. ¿Sí me voy a entender? ¿Era malo lo que estaba haciendo Marta? No, era bueno porque estaba sirviéndole al maestro. Y la otra no, hermano. Bueno, dijo, se sentó ahí. Vale. Y empezó, se quedaba ahí. Y el Señor hablando, cuando la trompeta suene, la quinta trompeta suene, va a ocurrir algo tremendo, María. Imagina usted el Señor hablando de escatología. Con esto, porque yo tengo la base bíblica para decirle que el Señor le enseñó escatología. En esos momentos, hermano, que se sentaba. ¿Usted cree que le contaba cuentos de Pepito o Jesús a esta mujer? ¿Ah? ¿Quién era la que se sentaba, hermano? María. María se sentaba y empezaba el Señor. En el siglo venidero, cuando venga el Señor en su gloria, van a haber acontecimientos como nunca lo han habido. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7... Y la Marta, sí, mira, yo hubiera querido estar ahí, hermano. Por eso es que cuando Lázaro muere, usted puede ir a buscar en la Biblia, Lázaro muere, le dice, pero él resucitará. ¿Y qué le contesta a María? Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día. Sabía del arrebatamiento y la resurrección de los muertos. ¿Quién sabía eso? María. ¿Por qué cree que sabía? Ay, hermano, porque lo había estado escuchando del maestro. ¿Usted cree que cosa sencilla le enseñaba a Jesús? Ay, hermano, no, hombre. Y la otra, haciendo el huevito picado, lavando el traste acá. Y regresaba con el trapeador. Y la María, ay, deja que barra. ¿Ah? Es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Por eso cuando le toca servir, hermano, sirva y sirva bien. Pero cuando no le toca servir, siéntese y no se levante de esa silla. ¿Me voy a entender, hermano? Pues cuando le toca servir, ahora cuando fuimos en el congreso, hubo gente que se quedó afuera, en el parqueo, y no escuchó la palabra. Yo por lo menos no hubiera querido, pues se me hubiera tocado, ni modo. Yo no hubiera querido estar en el parqueo sabiendo que estaba bajando un rema el espíritu ahí adentro, hermano. Pero cuando toca servir, toca. Pero ahorita que no me toca servir, me siento aquí, ¿quién me levanta? Yo estoy sirviendo ahorita. Hermano, no, ahorita estoy oyendo palabra. Va a hacer eso usted, ahorita estoy oyendo palabra. Es claro que todos los días estemos sirviendo, no oímos palabra. Mire, yo hubiera pensado que el Señor Jesús, cuando Marta le reclamó, mira, está sentado, ponle a hacer algo. No, Martita. Ahorita la regaño. María, ayúdale, hombre. No es que ella anda barriendo y haciendo y vos, sentadota, no me hace algo. Pero mire lo que dice la palabra. Mire. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía, dice de alguna manera acá, en muchos servicios. Y sobreviniendo, dijo ahí, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cómo dice su versión ahí? ¿Cómo lo oyó usted ese comentario? ¿Cómo qué, hermano? Como una queja. Tradúzcamelo a salvadoreño. Puchica, Señor. Solo yo trabajo y ya está aquí sentada, sin hacer nada, arganeando. ¿Cómo que no está haciendo nada? Le dijo, ¿verdad que ese versículo está serio, hermano? Es que la Marta no llegó mire, la Marta como toda buena mujer llegó con una indirecta. O sea, no llegó así directa, mira que no, llegó, Señor, le dijo, no te da así como cosa que me deje servir sola. Dile pues, que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, cuidadosa, dice, estás, y con las muchas cosas estás turbada, empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, hermano, o sea, ¿qué es lo que escogió ella? Escuchar. Mire, es bueno servir, hermano, es bueno servir, pero es mejor escuchar. Es bueno servir, pero es mejor escuchar. O sea, es bueno estar en el ministerio. Ahorita hay gente ya dando clases, hermano. Espero yo,
Hay gente allá en Salacuna. Porque los niños después de 6 meses no pueden estar en el templo porque no generan un poco de distracción. ¿Ya? Y me duele con todo el alma que mi hija ya no puede estar acá porque ya cumplió los 6 meses. Pero hay que estar en Salacuna. El problema es que no tengo quien la cuide, así que mi esposa está perdiendo todos los cultos. Ya cuando cumpla 6 meses la niña Claudia va a tocar. Pero hasta los 6 meses no podemos meterlos allá tampoco así. ¿Por qué? Porque no, hermano, me la cobran. Pero ahí llega una edad donde los niños pueden entrar. Entonces todas las mamás que están acá, a los 6 meses su hijo tiene que pasar a la cuna. Mientras no tenga 6 meses, téngalo acá, hermano. Porque es necesario, ¿verdad? Pero ¿usted cree que no hace falta oír palabra? Me imagino yo que todos los días estuviera allá adentro yo, hermano, ¿cómo te sintieras? El Señor le dijo, ella escogió la mejor parte, que no le será quitada. O sea, es escuchar la palabra. Y lo que Marta iba con el machete desenvainado. Ahorita me la va a recetar el maestro, de haber dicho. ¿Qué cree que pensó Marta cuando le dijo eso? ¿Qué cree que pensó? Ahorita me la va a regañar, van a ver, va a decir, María Aragana, levántate, ¿no veis que tu hermana está haciendo todo eso solo? Ingrata, anda a ayudarle. No, pero Marta, le dijo, por todo te estás turbando vos, le dijo, pero ella ha escogido la mejor parte. Hay dejar los trastes, hay dejar la sopa de frijoles, hay dejar la ropa al niño, hay dejar los calzoncillos del hombre ahí y venía a escuchar palabra. Hay dejar todo eso porque la mejor parte es escuchar la palabra de Dios, hermano, y que sea un rema en el espíritu. Porque hay gente que por todo se afana. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Ay, pastor, los calcetines, la comida, los frijoles, el pollo. Ay, hermano, un ratito nada más, venga y oiga palabra, hermano. Sí, me va a entender. ¿Había que hacer en la casa? Había que hacer en la casa. Porque esta mujer andaba ocupada. Pero el Señor no regañó a la que andaba haciendo limpieza. Regañó a la que andaba haciendo limpieza, no a la que estaba escuchando. En otras palabras, Dios no le va a venir a regañar por oír palabra, ¿verdad? Pero mire lo que dice Apocalipsis, hermano. Con este voy a terminar porque faltan 5 minutos. Apocalipsis 3:20. Si no tenemos los oídos abiertos, hermano, no vamos a conocer cuando Dios nos hable. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy, ¿a dónde dice? A la puerta y llamo. Buenas, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra. Si alguno, ¿qué dice? Oye mi voz. Porque hay gente que el Señor está tocando la puerta y ellos no la oyen. ¿Por qué cree? Porque están como el fulano ese del versículo ese anterior, está sordo. Necesita que una autoridad espiritual le abra los oídos. El Señor está tocando la puerta de su corazón para que se congregue, para que venga a la iglesia, para que se involucre, para que predique, hermano, para que salga el evangelismo los días sábados, pero no oyen. Tienen cerrado el oído. Necesitan una autoridad espiritual que ¡pax! Les abra el oído. Porque mire qué interesante es, hermano, ese versículo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y no solo a la puerta de su corazón, sino que a la puerta de su venida, hermano. Y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál es el requisito para abrir acá? Oír la voz. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero encriptado está el mensaje ahí. Pero si alguien no oye mi voz, no voy a entrar a él, ni él va a cenar conmigo. Y la cena, ¿dónde va a ser, hermano? En la boda del Cordero. Yo espero que cuando el Señor venga, porque el Señor va a venir, hermano, con trompeta. Y la trompeta va a sonar. Ya están sonando en algunos lugares del mundo. Pero la trompeta de la parucía va a sonar. Y la van a escuchar los que tengan el oído abierto. Y unos van a decir, pero Señor, yo estuve sirviendo en la iglesia a lo Marta. Pero yo creo que Marta no va a escuchar. Porque no está oyendo al propio maestro ahí sentado. María sí escuchó. Porque, se lo voy a comparar bíblicamente, ¿quién es la que sale de la casa cuando Jesús llega a encontrarlo en el camino? ¿Quién salió? María. ¿Dónde se quedó Marta? Se quedó en la tribulación. María salió al encuentro del Señor. Las Martas se pueden quedar en la tribulación. Las Marías, nos vamos a medir con el Señor. Porque en aquel momento no se va a poder excusar usted con el Padre. Señor Jesús, tonaste la trompeta y no la oí. Padre, pero si yo servía en todos los cultos, por eso. Porque no escuchabas, te vas a decir, porque no oías, solo sirvía donde la pasaste. Pero le dijo, María escogió la mejor parte, que no le será quitada. La de escuchar.
Escuchar, mira, ahí con la figura de Marta y María le pude comprobar que los que no se sentaron a oír al Señor se pueden quedar en la casa, en el campo, que es el mundo. Pero los que se sentaron a oír, cuando vieron que venía, salió. A reclamarle, pues salió la María, pero salió, hermano. Salió al encuentro. En la parucía, el Señor no llega a la casa. El Señor se queda en las nubes. Y un grupo de gente salimos a encontrarlo. Los otros se quedan. El problema es que algunos de los que se van a quedar fueron fieles servidores, pero nunca quisieron escuchar. Mire qué tremendo, hermano, qué palabra. Hay que desatar, hermano, el oír en nuestra vida. Uno de los versículos más mal concebidos en la Biblia es aquel versículo que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dice la gente. Y ese versículo no es así. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. O sea que tiene que haber una palabra que desate su oído para que usted oiga y tenga fe. Porque hay mucha gente que oye palabra de Dios, pero ni se le desata la fe, ni se le abre el oído. ¿Sí me entendió el versículo? Dice, el oír, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. O sea que debe una palabra que diga, éfata, y le abra el oído. Para que usted oiga y tenga fe. No es el versículo que dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no, porque hay mucha gente que oye palabra de Dios hoy en día, pero que está sorda, que no oye, no logra entender lo que escucha. O sea que se le está hablando, léquele uno, pero como que si no escuchó nada. Muchos de nosotros estuvimos así en algún tiempo. Le hablaban, no entiendo, porque necesita desatar una palabra. El oír viene por la palabra, y la palabra, hermano, que desata, como Jesucristo hizo ahí, que abrió los oídos, tiene que ser una palabra dada por alguien que tenga autoridad delegada, que esté bajo autoridad. A mí no me pregunte por qué lo hace el Señor, pero los que no están bajo autoridad no sé cómo harán para desatar esa clase de palabras, ¿verdad, hermano? Pero yo en esta mañana quiero decirle a usted, éfata, abra su oído. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer.